Ya saben, los 5 dedos que señalan un 5-0. Zamorano que se va a quedar solo, puede llegar el quinto, para la raya, gol del Real Madrid, el 5-0. ¿Y cuándo se inventó? Pues mira, fue un 5-0 del Atleti al Madrid en el césped del Metropolitano. Por cierto, Raúl, ¿sabes cuál fue la delantera de seda y cuál la de cristal? Bueno, sí lo sé, pero mejor. Cuéntalo tú. Pues son las delanteras del Atlético de Madrid de principios de los años 50, que consiguieron 2 ligas con Elenio Herrera como entrenador. Y hoy veremos la primera. Aunque no se celebraban, lógicamente, como ahora. Por cierto, el Madrid ganó una Copa del Generalísimo. Pero sobre todo ganó un estadio. Hoy veremos la inauguración del Santiago Bernabéu. Se convirtió en el mejor campo de España. Hasta vinieron arquitectos catalanes para copiarlo. Luego, claro, construyeron el Camp Nou. Les ofrecemos todo esto y muchas cosas más que les van a sorprender. No se lo pierdan, empezamos ya. Un sueño convertido en realidad. Junto a la Avenida de la Castellana, antigua carretera de Chamartín, se alza el nuevo estadio de fútbol del Real Madrid. Va cobrando forma el colosal proyecto que llena la vida de Santiago Bernabéu. Una obra suya, él no había tenido hijos y consideraba al Madrid y al estadio como una prolongación de su existencia. Chamartín crece día a día, dejando pequeño el viejo estadio. En la primavera del 46 no existe aún la Castellana como la conocemos hoy. Tampoco se han urbanizado los alrededores. En Padre Damián y Concha Espina solo se divisa un edificio construido. Los aficionados siguen las obras con curiosidad y participan en pruebas de solidez del estadio. Ver en la Castellana aquella mole simplemente con todo campo, porque entonces era todavía todo campo, pues sí llamaba la atención. Iba a ver todas las semanas las obras como iban del estadio, ¿no? O sea que realmente cogí con mucha ilusión la inauguración del Bernabéu. Para demostrar la solidez de la construcción, se invitó a los asistentes al acto a que subieran al mencionado anfiteatro y se colgaran encima de las cargas que ya soportaban. La gente estaba un poquito con precaución, a ver si esto se cae con tanto hormigón. Y tuvieron que hacer una prueba, inclusive subió gente a los graderíos y metieron unos sacos terreros manteniendo el peso. La prueba de resistencia de los graderíos fue realizada en el extremo sur del primer anfiteatro. Allí se colocaron sacos terreros de un peso de 600 kilos por metro cuadrado. Los aparatos registradores colocados al efecto no acusaron la sobrecarga. Mientras las obras concluyen, el Madrid tiene que seguir jugando de prestado en el Metropolitano la Liga 46-47 que gana el Valencia. En la Copa del Generalísimo, el Madrid elimina a varios rivales hasta plantarse de nuevo en una final. Este año se disputará en Riazor. El Madrid viaja a La Coruña en tren, forma habitual de desplazamiento que recuerda a José Corona. Tardaba una semana en llegar casi, como aquel quien dice, en aquellos trenes, pero en aquellos trenes de carbón, no veas tú, el humo que tragábamos allí en los vagones. Antes del partido, los futbolistas del Madrid dirigidos por Baltasar Albéniz visitan los monumentos de La Coruña. El propio Corona hace de improvisado fotógrafo.
Después, regreso a la concentración de Arteixo, donde preparan la gran final contra el Español. Riazor va a recibir a los finalistas con lleno en las gradas. A pesar de estar cerca el verano, en el palco de honor se registra una ausencia importante, la del general Franco. Al saltar al campo, 11 jugadores del Madrid sueñan con revalidar el título copero. Bañón, Clemente Corona, Pont y Piñagüete, Alsúa, Molowny, Pruden, Barinaga y Vidal. Madrid y Español juegan aún con 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros. Los zagueros tienen una misión muy concreta. La defensa era despejar la pelota, ¿sabes? Pegar la pelota en popa, según venía. A hacer puñetas, como se suele decir. No ha llegado aún la táctica de 3 defensas y 3 delanteros con 4 medios polivalentes que se impone ya en el resto del mundo. El partido es muy igualado. En el tiempo reglamentario finaliza con empate a 0. 2 goles en la prórroga, marcados por Vidal y Pruden, dan la victoria al Real Madrid. La derrota calienta al Español y el partido acabará con bronca y 2 expulsados, uno de ellos el propio Corona. Y al pasar por delante de un jugador de Español, no digo quién es, porque no vale la pena decir quién es, me insultó, me dijo hijo de tal. Y yo pues entonces, claro, le pegué una patada, no llegué a pegarle, ¿no? Le tiré una patada y el árbitro que estaba pendiente me expulsó. Estuvieron un rato que no había que me sacara del campo, claro, de la rabia que tenía, de ver que éramos campeones y que me habían expulsado. Y al final, claro, me tuve que salir porque el partido se alargaron un par de minutos más. El Madrid ha ganado la Copa por segundo año consecutivo y Piña vuelve a recoger un trofeo en cuya consecución ha participado decisivamente un futbolista canario que el Madrid ficha adelantándose al Barcelona, Luis Molowny. Santiago Bernabéu descubrió, leyendo un periódico catalán que iba camino de Barcelona, que el Barça quería fichar a Molowny, que había mandado a un directivo en barco a conseguir su contrato. Llamó por teléfono al club y mandó a Jacinto Quincoces, que entonces era técnico, a que fichara a Molowny, pero lo mandó en avión y se adelantó. Hicieron un partido para que yo le viera a Molowny y me hizo un partido fatal, pero tuvo 4 o 5 destellos de gran jugador. Y yo digo, como esto lo repita, fenómeno. Y entonces el padre de Molowny no estaba conforme, se conoce, porque yo llevaba dinero, pero muy poco. Vamos, sí, llevaba el dinero para ganarle 50 o 60 mil duros, ¿no? 250 o 300.000 pesetas. Y entonces, como estaba muy toro, y yo me tenía que ir, que tenía el billete de avión para volver, me tengo que ir, y le dije a Eufemiano, al presidente, le dije, mira, Eufemiano, ahí tienes el dinero, y me decía Eufemiano, no te preocupes que este va al Madrid. Y tú me ves a mí que llegué a Madrid y estuve 2 días sin aparecer por el Madrid, porque si yo voy a Santiago Bernabéu, con el carácter que tenía, que le digo que voy sin jugador y sin dinero, a estas horas, vamos, decía yo, me hubiera puesto, y efectivamente a los 2 días y medio recibimos la ficha, el contrato ya de Molowny, en 50.000 duros. ¿Satisfecho de jugar en el Madrid, Luis? Mucho, ya que ha sido el único equipo que he conocido en la primera división y me gustaría terminar mi carrera deportiva en él. Muchas gracias en nombre de todos los madridistas. Los madridistas pronto lo distinguen por la forma de vestir la camiseta, una manía que revela su origen, como recuerda su compañero Joseito. Él era canario y era muy friolero. La actitud de llamarlo el mangas era debido a que él siempre tenía frío y entonces empezaba a tirar de las mangas, pero sino para taparse y no tener frío en las manos, y por eso se le llamaba el mangas. Era un hombre de lo más inteligente jugando al fútbol, jugaba fenómeno y además técnicamente era muy bueno. Lo único que le faltaba quizá era un poco condición física, él nunca iba al choque, él no saltaba de cabeza, nada más que cuando no había nadie y no entraba nadie por ningún lado. En el corazón de los madridistas sustituye a Regueiro, exiliado en México, y dará el relevo años después a Alfredo Di Stéfano, que en aquellos años ya demuestra su clase en la primera división argentina. Molowny fue uno de los grandes favoritos y de los más queridos con la afición de Madrid. Era el no va más. Un
un jugador que era una maravilla verle jugar por su gambeteo, por su estilo, y luego como persona le chapó. Dígame, ¿le da usted al balón igual con las dos piernas? Poco más o menos igual, claro, mejor con la derecha que con la izquierda. Sí, y si tuviera que darle una patada a un amigo pesado, ¿con qué pierna se la daría? Hombre, pues no cabe duda que le daría con la derecha ya que tengo más fuerza. Pues cualquiera sería enemigo de usted, ¿verdad? ¿Es usted partidario de las tácticas o del libre albedrío de cada jugador? Pues soy partidario de las tácticas, ya que mientras no se demuestre lo contrario, pues están dando resultados. Pero también soy partidario de dejar la iniciativa propia al jugador. Ah, muy bien. ¿Cuántas veces, Luis, ha sido usted internacional? He sido 6 veces. A programas en directo como este que reproduce la película Historias de la Radio, con Paco Raval como protagonista, acuden muy poco los futbolistas. ¿Cuál fue su mejor partido internacional? Mi mejor partido internacional fue en el año... No hay programas ni tertulias deportivas. La radio no informa aún de los partidos de la Liga de Fútbol, cuyos resultados llegan a los aficionados mediante rudimentarios sistemas que recuerdan periodistas y aficionados. Bueno, se empezó por, naturalmente, en las puertas de los bares importantes había una pizarra en donde, a través de llamadas, que unas veces desde los periódicos o desde los propios campos de fútbol, se iban dando los resultados. Los domingos me dedicaba, al acabar el partido, a dar a 15 o 20 bares o restaurantes importantes en Madrid los resultados del partido. Soy Julito del Madrid, hemos ganado 1-0, al otro lado, soy Julito del Madrid. Y entonces en las pizarras, unas pizarras que tenían en estos bares y restaurantes en cristal, cada uno colocaba sus resultados. Igual pasaría en el Metropolitano, en San Mamés, etc. Había que completar, salía un camarero a ir anotando resultados y claro, se pasaba uno toda la tarde o en la calle viendo la pizarra o dentro consumiendo cañas de cerveza y saliendo de vez en cuando a consultar aquello. Tenía gracia en los bares el olor aquel de vermú que a mí me sigue todavía cuando huelo el vermú de barril, siempre va anexionado con un marcador que lo pintaban con pintura y hay un camarero de blanco subiendo y pintando y todo, esperando los resultados, que los apuntaban en los bares. La información rápida será muy necesaria al crearse las quinielas en el 46. El sistema inicial de pronósticos era muy diferente al actual. Así eran los primeros boletos. Bueno, pues era un boleto que inclusive me parece que eran 6 o 7 equipos aproximadamente. Había que poner el resultado, si eran 3-1, 1-0, 0-2. Y se echaban en los buzones que había en algún bar de Madrid. Pocos, pero existían. El sistema de 1x2 llegará en el 54. Esta nueva posibilidad de ganar dinero disparará definitivamente el interés por el fútbol de cara a la temporada 47-48, en la que el Madrid abandona el Metropolitano, donde había jugado durante 2 años. Esta foto corresponde al último partido en el feudo rojiblanco, que se deja sin nostalgia, porque hay un gran sueño por delante. Están casi a punto. Bernabéu invita al primer entrenamiento en el césped del nuevo estadio a su rival colchonero Germán. Los tiempos lo volvieron de revés. El primer entrenamiento que hizo el Madrid, estaba yo paseando por todo el estadio con un familiar. Y me ve y me dice, Montañés, ¿qué haces por ahí? Y dice, estoy viendo esta hermosura de campo que tenéis. Y me dice, ahora ven para acá que vas a ver el primer entrenamiento que haga el Madrid, le vas a ver tú. A la pena. Y pasé yo a verlo. El domingo 14 de diciembre de 1947 se celebra por la mañana la jornada inaugural del nuevo estadio de Chamartín. Oficia la misa el padre Luis Soria, que después bendeciría el campo. Asisten los directivos del Real Madrid y diversas autoridades deportivas. Tras la bendición, el estreno. Son imágenes del primer día de fútbol en el nuevo Chamartín. Uno de los aficionados de aquel día fue Ramón Mendoza. Me acuerdo porque además saqué abono, precisamente, mi primer abono sentado entonces, que era en el segundo anfiteatro. Había un ambiente fenomenal, la inauguración del campo, fíjate, que el primer estadio que se hacía así de categoría. Y la impresión, pues ya te lo puedo figurar. El público que asiste al encuentro puede hacer el elogio de la perfecta visibilidad y de la holgura de las localidades. Cuando sale al campo de juego el equipo portugués es recibido con una cariñosa ovación. Esta se repite al pisar el terreno los jugadores del Real Madrid. Mientras suenan los himnos nacionales de Portugal y España, los equipos alineados y en posición de firmes esperan el momento en que se dé la señal para comenzar el encuentro.
Entre los capitanes de ambos 11 se cambian saludos y banderines. No se llenó el campo el día de la inauguración, pero la entrada es buena. Enseguida, el Madrid marca el primer gol de la historia en Chamartín. A los 10 minutos, un balón servido por Ipiña a Vidal permite a este centrar muy colocado y el ágil delantero centro remata impecablemente de cabeza. Es el primer gol que se marca en el estadio y el público aplaude. Además de los aficionados que acuden al campo, miles de madridistas siguen el desarrollo del juego a través de la radio. En las primitivas cabinas de prensa está narrando el partido Matías Prats. Nos habíamos salido de los estudios, de los locutorios angostos, y nos habíamos lanzado a la calle a captar la radio pura, la radio viva, la radio que te obliga a verbalizar las imágenes simultáneamente para que el traductor, que es el oyente según su capacidad imaginativa, vea aquello que tú estás contando. Aunque domina el Madrid, el equipo portugués invitado a la inauguración contribuirá al espectáculo marcando el empate antes del descanso. En los vestuarios, los futbolistas disfrutarán de las nuevas instalaciones de Chamartín. Hombre, claro, un poco más modernos. Teníamos agua calentita, que en muchos campos no teníamos agua, de los que íbamos a jugar no había agua caliente. Aunque éramos jóvenes y te daban una ducha, era igual, ¿no? Agua fría que caliente. Se registran varios minutos de dominio portugués y se luce Corona en la labor defensiva. El Madrid sigue reaccionando y al cuarto de hora de juego, Alsúa, que ha entrado valientemente al choque con Feliciano, envía un balón a Alonso que remata de izquierda. El segundo gol madrileño es acogido con una gran ovación. Faltan 3 minutos para terminar el partido. Un magnífico pase de Alsúa es recogido por Alonso, quien remata el tercer gol madrileño. Las arrancadas lisboetas no consiguen romper la solidez madridista y con el resultado de 3-1 a favor del Madrid, termina el partido inaugural del nuevo estadio de Chamartín. Es la envidia del presidente del Barcelona que desea un campo mejor. Consulta entonces con Bernabéu. Antonio Calderón recuerda la conversación. Quiso también hacer un nuevo campo, que por eso se llama Nou Camp, porque es el nuevo campo, que sustituyera a las Corts. Y le pidió a Santiago permiso para mandar aquí a unos arquitectos, y efectivamente vinieron los arquitectos, estuvieron tomando medidas, estuvieron tomando todas las precauciones para hacer un campo igual o superior al del Real Madrid. Hombre, aquello era monumental, pero el Barcelona tenía en mente de hacer un estadio grande. Sí, pero lo que pasa es que el Madrid pues, se adelantó y esto le repercutió en la hora de pues, hacer un gran equipo. Se pensó que habían hecho una gran obra para el fútbol madrileño, que era una gran construcción, y esto sirvió de acicate para que un día el Barcelona tuviera también un campo, si puede ser, mejor que cosa que consiguió. Y Santiago lo único que le pidió es que dijeran que habían venido aquí a tomar medidas y que el Madrid le había dado toda clase de facilidades. No lo dijeron y construyeron el Nou Camp. Aunque se ha hecho realidad el sueño de Bernabéu, Chamartín no proporciona demasiada suerte al Madrid, que pierde el primer partido de Liga contra el Tarragona. Otras muchas derrotas vendrán después. Será un mal presagio de lo que ocurrirá en los primeros años de competiciones en este estadio. De poco sirve presentar a la afición la última Copa del Generalísimo conseguida en Riazor. La temporada va a ser muy mala. Ni siquiera vistiendo de azul se levantó cabeza. Hasta el punto de que el Madrid pierde en el Metropolitano un partido de máxima rivalidad, que pasa a la historia porque en él nace uno de los gestos típicos del fútbol. La manita, la primera vez que se habla en Madrid de la manita
Fue un partido muy significativo, fue el primer partido en el que se vieron números en España. El Real Madrid tenía un secretario técnico que era un hombre muy avanzado, muy progresista, se llama Hernández Coronado, dio mucho que hablar, y trajo los números. Y el primero que se puso números fue el Real Madrid. Y se los puso un día que perdió 5-0 con el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y bueno, pues la numerología, el 5 tal, desembocó en la manita, que fue una broma que los madridistas de la época tuvieron que aguantar varios meses con los atléticos. Sí, claro. En aquella época la manita es así, después del 5-0 se ponía la mano, vamos, en el partido, normal. En el palco ya figura el escudo actual sin las alas de la aviación. El equipo rojiblanco es una apisonadora de juego, anticipación y goles. Escudero remacha dentro de la portería el tanto que ha materializado un compañero. Los defensas del Madrid están desbordados. Te venían 5 tíos de cara, ¿sabes? Tenías que cruzarte muchas veces, hacer cruces, porque claro, te cogían. Goles de todas las facturas que la afición del Atlético de Madrid corea en las tribunas abarrotadas del Metropolitano. Juncosa marca 2 y redondean la cuenta Vidal, Escudero y Campos. No era raro un 5-0, pero la derrota no tuvo excusas. Entonces hacían muchas goleadas. No había estas tácticas que hay ahora. Ahora de vez en cuando también se hacen goleadas, pero entonces se hacían más goleadas que ahora. Se jugaba más, no había esos marcajes que hay ahora tampoco, claro, como natural. Estuvieron mucho tiempo con la mano así. Después, hay que también decirlo, el Madrid no nos devolvió también el 5-0. El 5-0 nos lo devolvió en Chamartín. El Atleti le metió 5 al Madrid, que el 5 del Madrid ese día fue Ortiz. Y al día siguiente en el colegio les decíamos a eso, hemos ganado por Ortiz a 0. Y desde luego no fue una victoria casual. En el Atlético de Madrid juega la delantera de Seda, una de las delanteras más recordadas de la historia. Lo trenzaba muy bien, muy bonito, porque eran jugadores que sabían jugar muy bien la pelota. Y entonces, en aquella época nos encontramos y nos compenetramos también estos 4 compañeros míos, que llegó la gente a decir que éramos muy finos jugando. Y por eso la delantera de Seda le llamaron. Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero. Un extremo goleador que había llegado al club 2 años antes, después de una picardía que le permitió comenzar a jugar al fútbol muy joven. Que había que jugar siempre y cuando tuvieras 18 años. Claro, yo tenía 15 años y para jugar me falsificaron la partida de nacimiento. Y en vez de ser en el 27, me pusieron el 24. Quería parecerme a Campos y llegué, y para mí una ilusión fenomenal fue cuando yo en el Atlético de Aviación jugué haciendo ala con él. Andaba un poco vacilando para un lado, para otro, y esa manera pues yo llegué a un momento que casi la llegué a copiar. Una delantera tan genial que incluso inventa el famoso gol del cojo. Cuando un jugador se lesionaba, se le solía poner en punta, más o menos a una banda, donde tuviera poca intervención, y la defensa contraria le descuidaba. Y era relativamente frecuente y se mitificaba mucho que se marcara un gol del cojo así. Bueno, el gol del cojo era una cosa característica de Juncosa. Casi siempre que se hacía el cojo, porque o se hacía o es que estaba cojo de verdad, pues como en aquella época no se podía cambiar a los jugadores, pues tenía que jugar uno hasta con muletas. Y él metía, y no metió uno, sino varias veces metió el gol del cojo. Pero eso eran casualidades. El Atlético es un equipo muy armado que llega con facilidad a puerta. Allí, los goleadores como Escudero rubrican el excelente juego del equipo de Seda. Yo era un trabajador del fútbol. O sea, yo era el hombre que los demás hacían las cosas bonitas y luego yo las remataba. Con su fantástico juego, el Atlético de Seda es subcampeón en el 47 y en el 48 se clasifica muy cerca del campeón, el Barcelona.
No hay títulos, pero se disfruta mucho en el vetusto y entrañable Metropolitano. El Metropolitano era un estadio entrañable porque se llenaba de verdaderos forofos, verdaderos atléticos furibundos. Se armaban unos escándalos tremendos. Estaba lleno, el campo estaba lleno siempre, pero unos llenos impresionantes, no veas, estábamos todo el campo que era de miedo. El Atleti siempre llevó muchísima gente al campo. Yo me acuerdo aquella gradona impresionante que metía 50 o 60.000 personas, que cada vez que daban un grito te barrían, vamos, te tiraban. No había vallas, ni nada, ni telas metálicas, ni fosos, ni nada como hay ahora. No, se podía acceder al campo con alguna dificultad, pero vamos, sí, sin problemas. Ahora no, yo no recuerdo ninguna invasión del terreno de juego. Bueno, era un poco destartalado, ¿no? Yo jugué incluso un partido que aún hacían carreras de galgos. Después de que terminaba el partido, hacían carreras de galgos. La gente se quedaba allí hasta bueno, sé, un par de horas allí viendo y apostando a los galgos. Y también que la gente, los galgos sí se acordarán, pero también había unas carreras de motos, se llamaban un tal distract, que alrededor del campo echaban carbonilla, que al día siguiente pues no veas cómo estaban los vestuarios, estaban todos llenos de carbonilla, o sea que había que limpiarlos todo. Cada uno que tenía su taquilla tenía uno que limpiarla, cada uno personalmente, porque aquello lo ponían, el distral lo ponía todo negro. Quien lo tiene negro de verdad es el Real Madrid. Mal, fatal. Fatal, no se bajó a segunda de casualidad. De casualidad no se bajó a segunda, qué vaina. Estábamos más apurados. ¡Buah! Y nada, que nos vamos a segunda, me cacho en la mano. Una racha de victorias en la recta final del campeonato le salva del descenso a segunda división. Le hicieron hasta unas canciones, decía, Dios mío, qué pena, con este campo tan grande vamos a ver este año partidos de 2 reales. De eso no se acordarán los madridistas y todas esas cosas. Tanto es así que vino a Sevilla a jugar un partido y ese partido lo tenía que ganar aquí el Real Madrid. Le faltaban 3 partidos todavía. El nuestro fuera, uno en casa, que me parece que el casa no sé si era con el Valencia, y otro fuera contra el Atleti de Bilbao. Ganó los 3 partidos, empezando por nuestro. Pero es que si no gana el partido nuestro no le hubieran servido nada a los otros 2. De todas formas, aun dentro de que el año había sido muy malo, en el club había una seriedad tremenda, una seriedad enorme, con unos directivos de prestigio, con un presidente de mucha categoría, pero que estábamos en una época de transición porque el club había invertido mucho dinero en la construcción de este estadio. No corren aires favorables para el Madrid. Y no solo en el aspecto deportivo. Las relaciones con el poder son bastante delicadas. Para Bernabéu el Madrid es algo muy serio. No es un cabaret, como pretenden algunos militares del régimen. El Madrid entonces tenía 2 palcos. Un palco arriba cubierto, cerrado de cristales, y otro palco que era el que habitualmente se usaba abajo. Y el general Moscardó le pidió a Santiago Bernabéu el palco de arriba para el general Millán Astray, porque tenía un defecto de oído que los ruidos le perturbaban. Y Millán Astray pues llevó allí gente y ya eso no le gustó tanto a Santiago Bernabéu. Como no le podía decir que no, ni a Millán Astray, ni a Moscardó, hizo una sobra en el palco y el palco estuvo cerrado unos pocos de meses. Es época de aislamiento y fuera de España se sabe poco de lo que ocurre en 1947. En el 47 se había inaugurado el Bernabéu, en el año 47 había muerto Manolete, sabíamos todas esas cosas importantes de España, ¿no? Pero eso, después de la guerra y todo eso, que era poca comunicación había, ¿no? Mucho dolor había. El llanto por la muerte de Manolete cruza el Atlántico y llega a Argentina, donde Di Stéfano es campeón con River Plate. Está aprendiendo con los veteranos del club los fundamentos del fútbol que él luego aplicará en España. Ellos le llamaban Monseñor, nosotros. Nosotros no teníamos una confianza con ellos. Nosotros nos llamaban chiquilines. Por lo tanto, había un respeto grandísimo con esa gente, ¿no? En esa época la maestría era importantísima. Aparte de la facultad de física que puede tener uno,
era la sincronización con ellos y después cómo te iban manejando en el campo, te iban educando, te iban colocando. En España, el uniforme de la selección ha pasado a ser azul, pero se usa poco porque se disputan pocos partidos internacionales a causa del aislamiento. En uno de ellos, el equipo nacional se ve obligado a cambiar la camiseta azul impuesta por el régimen por la roja de antes de la guerra. Naturalmente, desde julio del 36, la selección nacional no vestía la camisola roja de los Diablos Rojos, sino una camisola azul. Y en un desplazamiento a Irlanda se encuentran con la emergencia de que el encargado del material no ha llevado más que camisas rojas, no hay camisas azules. Entonces Hernández Coronada telefonea al general Moscardó, que era el director general de deportes entonces, le consulta y el general Moscardó dice, pues que se pongan las rojas y no hay otras. Y ahí ya se transformó por completo otra vez el uniforme del equipo nacional. Sin quererlo, el propio régimen y el fútbol adelantan con este incidente el nuevo tiempo que simboliza la creación de Naciones Unidas, que llegará políticamente a España años después. Y en el fútbol llegarán también grandes novedades para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid. El Metropolitano va a llenarse hasta la bandera para ver caras nuevas, futuros fichajes decisivos para el destino inmediato del Atlético. Elenio Herrera, entrenador. El portero Marcel Domingo. Y sobre todo, Larbi Benbarek, genio del balón. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Juega en el Stade de Francia. Larbi Benbarek va a ser pronto el ídolo de la afición del Atlético de Madrid. Era un marroquí de color muy oscuro, casi diríamos negro puro, ¿no? No es lo que te imaginas de un marroquí. Y era un jugador, por lo visto, de una calidad técnica, de un regate, de una belleza sensacional. De estos jugadores pues que te apetece hasta seguir de una ciudad a otra por verle jugar, ¿no? Si no hubiera sido por la Guerra Mundial, y que tuvo un parón importante para él, porque él ya en el año 38 quedó campeón con el Olímpico de Marsella y había sido internacional con Francia. Y con otras circunstancias y la guerra por el medio y tal, con los medios de comunicación actuales, Benbarek hubiera sido equiparable, desde luego, a Cruyff, a Maradona. Lo toma el futbolista para entrar goles. Es fuerte, maneja las dos piernas y tiene un duro disparo. Pero además de sus facultades físicas, el fútbol de Benbarek es sobre todo sinónimo de belleza. Benbarek decía que él venía a jugar al fútbol y lo que él quería hacer era todo lo más bonito posible. A él le importaba muy poco el ganar. No es que le importara poco, pero era ya el secundario. En el amistoso con el Atlético de Madrid, deja boquiabiertos a sus rivales. Benbarek pues era un primor verle jugar. Tenía una calidad extraordinaria, una elegancia. Era un futbolista, bueno, en aquella época le llamaban la perla negra. A pesar de marcar, el Atlético pierde finalmente el partido. Pero no hay mal que por bien no venga. Sus directivos fichan a Benbarek para la temporada 48-49, la primera con números obligatorios en las camisetas. Benbarek era un personaje muy singular porque tenía una condición de física y buenísima, o sea, y al mismo tiempo era muy elegante jugando, pero era un poco miedoso. Cuando las cosas estaban mal, el campo estaba mal o pegaba muchas patadas, pues él lo que hacía era sacar fuera de bandas y decía que él no venía a hacer la guerra aquí a España. Y yo recuerdo también una cosa que me hacía mucha gracia, que como era miedoso, como digo, pues cuando había un jugador que le marcaba que era leñero, decía, por favor, no me des patadas, que el pan de mis hijos está en las botas, tal así, hablando en árabe, ¿no? Un poco. Y era muy gracioso por eso, porque eso lo decía muy a menudo para ver si lograba convencer al marcador que fuera más suave con él, ¿no? Larbi era genial. Un hombre que vino aquí con 36 años, él confesaba menos, y parecía que tenía 20. Se cuidaba como cualquier chaval que iba a empezar en la carrera o en el fútbol, como fuera. Era, pues, ni fumaba ni bebía,
no hacía más que rezar. Cuando llegaba el Ramadán, se metía en la habitación y estaba allí toda la noche rezando. Y cuando llegábamos a la habitación por la noche, extendía su alfombrita, se ponía de cara a la Meca y el hombre hacía sus oraciones. Yo tenía 18 años y me sorprendía un poco aquello, ¿no? Era una buena persona, Lardi. Y con él, el portero Marcel Domingo, famoso por sus jerseys. Bueno, pues llevaba jerseys de colores fuertes, colores chillones, que eso no los llevaba nadie ni aun vistiendo normalmente, ¿no? Cualquiera se ponía en aquella época unos pantalones o verdes o colorados o blancos, del todo te miraba todo el mundo por la calle. Y él en ese aspecto pues se destacaba, le gustaba además. Decía que así solamente veían los colores fuertes que él llevaba y que le tiraban a él al cuerpo. Su incorporación será fundamental. Dará solidez bajo los palos. Muy buen portero. Controlaba mucho la situación debajo de los palos. Era un portero con unas condiciones magníficas. Sus condiciones técnicas y sus jerseys le hacen único. Es un portero que demuestra su clase en momentos decisivos, como en este derbi en el que para un penalti al Real Madrid en Chamartín. Domingo, contratado para evitar derrotas, es uno de los mejor pagados de la plantilla atlética. Pero los directivos tienen que compensar el presupuesto. La mayoría de los compañeros de Domingo cobra menos que él. Algunos, como el joven Miguel, fichado para marcar goles, viven en una pensión, van a entrenar en autobús y tienen que aguantar las bromas de los veteranos. Le mandaban a hacer cualquier cosa, oye, tráeme esto, tráeme el otro, tráeme una toalla, tráeme unas botas y tal y cual. En fin, cuando ya estabas tú un poco así, decías tú, le veías que se reían, decías tú, bueno, que vaya tu tía por ellas, que yo ya no voy más. No es broma la llegada de Elenio Herrera al Atlético de Madrid. Sacará el máximo partido al juego de Ben Barek con nuevas ideas, esquemas de juego desconocidos en España. España nunca ha sido puntera, digamos, siempre ha ido por detrás. Luego se fue apuntando a modas italianas de ir metiendo un líbero, ¿no? Elenio Herrera, que pasó por España, pues fue el primero que empezó a utilizar un defensa escoba. Y digamos que España no ha sido nunca puntera en ese sentido. Elenio Herrera se aprendió el sacrificio. Él siempre te recomendaba que para jugar al fútbol había que ser muy sacrificado, hacer una vida ordenada, que tanto valor tenía el entrenamiento que él nos sometía, como la vida privada de cada uno. Y después, pues en fútbol, él era un buen estratega, era un hombre que tenía grandes conocimientos, a mi juicio un gran entrenador. Elenio Herrera me llevaba a entrenar con el primer equipo y yo veía que no se ataban las botas. Digo, ¿cómo puede ser si...? Me quedaba asombrado, ¿no? Y sin embargo, al cabo de los años, a ti te pasaba lo mismo y a lo mejor algunos se fijaban en ti que tú tampoco te atabas las botas. O sea, que no era eso de amarrarla tanto, que tenía que meterla por detrás, por delante. Pero Herrera trae consigo una forma nueva de entender el fútbol a los futbolistas. Todo valía para conseguir la victoria. Era un hombre muy exigente, era demasiado exigente. A mí me rompieron una pierna y él me quiso entablillar la pierna y con unas ventas al masajista tú le entablillas ahí y que salga, porque claro, en aquella época no se podía cambiar jugadores, ¿no entiendes? Y claro, yo le dije, pero don Elenio, si yo no puedo pisar. Pues hasta que no se convenció de que yo no podía pisar, el tío ya había buscado dos tablillas para ponerme, reducirme la rotura. Para completar el gran equipo de Herrera, llega el inconfundible Carlson, el complemento perfecto para Ben Barek y decisivo a la hora de entregar balones a delanteros como Pérez Payá. Carlson era distinto, precisamente no era jugador miedoso, sino que a pesar de que era de estatura no muy, más bien bajo, pues entraba sin ningún miedo por los defensas y no tenía en este aspecto ningún reparo en disputar el balón. Era totalmente distinto porque Ben Barek era de más calidad, de más clase, y el otro era de más escurridizo, más ratón y muy peligroso para las defensas porque se metía por cualquier agujero. Vamos.
Carlson es el motor de un equipo que juega embrujado por Herrera. Les transmite su secreta alquimia, capaz incluso de superar las barreras lingüísticas. Con Benbaré pues era más fácil porque con el francés, mal o bien, que habíamos estudiado alguno, pues alguna palabra le cogíamos, pero con este amigo Carlson no hubo manera de entenderse, pero con señas y con... Y además, como era un chico inteligente, a las semanas, sobre todo a los 2 meses ya sabía algo de español. El Atlético de Madrid ya tiene todo para ser campeón. En la Liga 49-50 solo tropieza en Chamartín. Es un derbi con goles y situaciones difíciles de ver hoy día. También de expulsiones, a pesar de las buenas relaciones con los árbitros. Todos estos hábitos, tú estabas conviviendo y estabas tomando una cerveza antes de empezar un partido de fútbol. Y luego te ponías ahí, pero no por eso te iba a perdonar un penalti o a ver si me entiendes, o pitar un penalti. No, nada más. Los que son blandos y los que son duros son duros. Molovny provoca un penalti dentro del área que esta vez Marcel Domingo no puede evitar. Los visitantes marcan pero pierden. Es el primer partido de Liga que el Madrid gana al Atlético en el nuevo Chamartín. Desde el césped, Paíño ve cómo en las gradas se vive a tope la rivalidad. Y yo no sé si no había más ambiente todavía que ahora, porque se armaba cada cacao en las gradas que vamos. Pero lo que no había era tanto, no sé cómo decirle, de estos que tienen ese lamentable nombre de Ultrasur y todo eso que me suena tan mal a mí. Eso sí no había. Había pasión, como es natural, y que era lo que le daba... ponía la salsa de los partidos, de los enfrentamientos entre uno y otro, ¿no? Pero no pasaba de ahí. Era una rivalidad mucho más directa entre las aficiones. Hoy interviene mucho la prensa crea quizá esos ambientes, cosa que antes no existía prácticamente. Pero hoy yo pienso que se ha aumentado, contribuye todo el mundo a que ese pique sea más bien un poquito, como diría yo, por fuera incluso de los futbolistas, porque luego en aquella época incluso nosotros nos llevábamos de maravilla a los futbolistas cuando nos encontrábamos por la calle. A ver, en los derbis sí, en los derbis había la controversia e incluso se llegaba a las manos a veces. Yo no lo he presenciado en mis alrededores, pero en la grada sí. Vamos, en la parte grande sí. Ha habido conatos de trifulcas. Más pasión fuera que dentro del campo. La rivalidad no impide que jugadores de uno y otro equipo, como Paíño y Aparicio, vistan la camiseta del contrario si la ocasión, como en estos homenajes, lo requiere. También llega a vestir ocasionalmente la camiseta del Atlético de Madrid Luis Molovny. Aquí le vemos junto a Paíño. Hablando de camisetas, la primera elástica del Rayo Vallecano no tenía franja. Así lo había fundado Julián Huerta. Pero en 1950 se transformará en el equipo franjirrojo de Madrid. Al llegar, procedentes de Argentina, equipaciones similares a las del River Plate. Serán las nuevas y definitivas camisetas del Rayo. Allí, en Argentina, el fútbol está paralizado y Di Stéfano se ha ido a jugar a Colombia. Sí, había un proceso bastante con dificultades en Argentina y no combinaba la asociación de fútbol con la agremiación de jugadores. Y había un cierto nerviosismo y había tiranteses. Entonces nosotros nos vino bien porque nosotros nos fuimos para aquel lado y aparte de jugar al fútbol, profesionalmente era superior la oferta de dinero que había de Millonarios de Colombia a lo que daba River. Nosotros nos hubiéramos querido quedar en River a jugar, ¿no? Porque nadie se quiere mover de su casa. Pero las circunstancias mandaban y aquí estoy yo sentado aquí hablando con ustedes. Mientras, en España,
Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao disputan un partido muy recordado por los aficionados. Aparicio marca el ariete Telmo Zarra, como recuerda el Pichichi vizcaíno. Sí, que tenía 1,20 de altura, ¿no? Sí, Aparicio fue fenomenal. Era un chica más fuerte, era corpulento, era de maravilla. Ahora, nosotros hemos sido una gente que nos llevamos siempre todo. La mayoría de los jugadores nos llevamos fenomenal. Con todos nos llevamos bien. Ahora, en el campo, pues ya sabes, cada uno va a lo suyo. Siempre se quiere ganar. Y claro, allí cada uno se las apaña como pueda. Y como te deje al contrario. Un partido inolvidable. 12 goles repartidos entre las delanteras de los dos equipos. La secuencia del partido además fue preciosísima, porque en el descanso se retiró el Athletic de Madrid ganando 3-1. A 10 minutos del final ganaba el Athletic de Bilbao 3-6. Y en 10 minutos el Athletic de Madrid, en una de esas reacciones que tiene, pues en el minuto 90 ya Aparicio, que era el defensa central, lanzado a rematar un córner, marcaba el empate a 6, con lo que salimos todos del fútbol extasiados. 6-6, fíjate, no te digo nada. Y estaba el campo lleno hasta arriba, vamos. No cabía un alma. Las dos delanteras eran extraordinarias, porque si el Athletic jugaba ese día, si no recuerdo mal, con Struch, en vez de Juncosa, Benbarek, Pérez Payá, Carson y Escudero, en cambio el Athletic Bilbao jugó con la célebre de Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza, o sea, casi nada. El Bilbao, un equipo muy querido en los años 40. El Athletic Bilbao siempre ha tenido un gran nombre en toda España. Siempre el Athletic Bilbao, posiblemente ha sido de los equipos que más le han querido. En España particularmente, ¿no? Porque ya se conocía a todos, porque normalmente la mayoría de los jugadores que han jugado en el Athletic de Bilbao, que hemos jugado, pues siempre hemos jugado muchos años y éramos todos muy, muy conocidos en todos los sitios. También es respetado en Madrid. En Chamartín, el Bilbao gana la Copa del Generalísimo al Valladolid con 3 goles de Zarra, siempre de cabeza. A mí me gustaba rematar de cabeza con los pies y todo, porque nosotros hemos sido, yo particularmente, a todos nos han marcado mucho, ¿no? Pero claro, un remate de cabeza, eso muchas veces pues es más rápido que no sé, que con el pie o lo que sea, ¿no? Y nosotros, como nos conocíamos tanto, ya sabían la forma mía. Aún queda la Liga. Al acabar la primera vuelta, el Atlético era 11º. A pesar del pesimismo general, Herrera pronostica que se va a ganar el campeonato. En la segunda vuelta pierden solo un partido. Han entrado en juego sus exclusivos métodos. Era un hombre que estaba pendiente de todo. Y él quería sacar provecho de todo. Lo deportivo como lo no deportivo. O sea, él se aprovechaba de todo. Era un hombre que se aprovechaba. Y si veía que haciendo excitarse a las masas nos venía bien a nosotros, él salía y él no tenía miedo a nada. El tío lo pasaba todo por las narices. Él hacía lo suyo y el que le seguía a él jugaba. Y el que no, pues se quedaba en la grada. Entonces jugábamos muy bien el Athletic de Madrid, ¿eh? El Athletic de Madrid estaba jugando fenomenalmente bien. Y cuando ganamos con Elenio Herrera, hicimos unos partidos fenomenales. Pero nunca, siempre ganando por un gol o como si palmásemos. El Atlético de Madrid consigue el punto que le falta para ser campeón, empatando a 4 con el Valencia en el Metropolitano, que al final del partido se transforma en una gran fiesta. Aquello era una pina. Yo no sé si habría allí algunos de otros equipos y tal, del Rayo o del Madrid y tal, pero desde luego la euforia y el entusiasmo era general. Esa euforia por el título anima a los directivos del Atlético de Madrid a comprar el estadio donde seguían jugando de alquiler por 9 millones de pesetas. Así se consolida el patrimonio del club. Se augura una larga vida para el Metropolitano. Pocos imaginan que en la ribera del río Manzanares, cuya canalización se lleva a cabo el mismo año que se consigue el título de Liga, se construirá el futuro estadio del Atlético de Madrid. Y él